Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a armar este bonito colgante en forma de corazón que es bien fácil y rápido de hacer. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando diferentes colores. También un trozo de cartón grueso de aproximadamente 2 o 3 milímetros de grueso, una tijera y por último lo que sería una pistola de silicona caliente. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar un corazón en una hoja de papel, la doblamos por la mitad y le damos la forma del corazón. Si gustan lo pueden marcar con un lápiz para que sea más fácil, aunque no es necesario. Comienzan desde abajo en esta forma, inclinado hacia arriba, van dando una forma redondeada y van girando hacia la parte de abajo. Así será como nos habrá quedado. Ahora vamos a hacer un segundo corte. Vamos a dejar aproximadamente 2 o 3 centímetros y cortamos un segundo. Desechamos esta parte y vamos a usar solamente lo que sería este. Lo vamos a marcar así tal y como está en un cartón y lo vamos a recortar primero la parte de afuera y luego recortamos la parte del centro. Una vez listo, así se verá. Ahora vamos a tomar lana en el color que ustedes gusten y vamos a comenzar a cubrir todo el cartón con la lana. Yo voy a comenzar por esta parte del centro. Colocamos silicona caliente, ponemos la hebra y la presionamos con cuidado de no quemarnos y vamos a comenzar a enrollar. Si gustan le pueden poner más para que no se vaya a soltar. Ahora vamos a ir enrollando toda la lana hasta cubrir por completo. Lo que sería esta punta. Una vez lleguemos aproximadamente hasta este nivel, vamos a comenzar a enrollar en el otro lado. Cuando tenemos la punta ya en esta forma, ahora vamos hacia arriba y vamos enrollando de la misma forma. Pueden cortar la lana si gustan o la pueden colocar en un tubo para que sea más fácil, lo pueden ir pasando por dentro y van a ir cubriendo todo por completo. Vamos a dar toda la vuelta y luego nos regresamos hasta que tapemos todo el cartón. Una vez terminado, así será como nos habrá quedado. Si gustan le pueden colocar una segunda vuelta de lana para que quede mucho más grueso. Ahora vamos a comenzar a decorarlo. Yo voy a estar colocándole una rosa, unas hojas y luego estas otras flores pequeñas. Todas estas cosas yo se las he enseñado a hacer en otros videos si gustan hacerlas iguales y si no, pues pueden colocarle las de su gusto. Vamos a pegar primero una flor en esta parte con silicona caliente, luego la otra así separadas de la punta, luego pegamos las hojas y por último lo que sería la rosa. Una vez lo pegamos todo, así será como se verá, así por la parte de atrás. Ahora vamos a hacer lo que serían las borlas que le vamos a colgar. Cortamos un trozo de lana aproximadamente unos 12-15 centímetros y vamos a comenzar a enrollar en nuestros dedos, en 4 dedos. En esta forma lo sujetamos en la parte de abajo unas 16 o 17 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta completar unas 16. Cuando las completamos, cortamos la lana en la parte de abajo donde terminamos. Retiramos de los dedos con cuidado para que no se desarmen todas las hebras. Las acomodamos
y tomamos el trozo que teníamos cortado y lo metemos por la parte de adentro hacia el otro lado. Sacamos y dejamos la hebra pequeña porque vamos a usar el trozo largo. Hacemos un nudo, lo apretamos muy bien, luego un segundo, cortamos y vamos a usar este trozo para amarrar. Acomodamos todas las hebras que nos queden rectas hacia abajo. Tomamos en este lado, sujetamos este lado y amarramos unas cuantas vueltas hasta acabarnos el trozo de la lana. Y hacemos un par de nudos más y lo cortamos. Ahora vamos a cortar toda la parte de abajo. Y solamente nos queda emparejarlo. Tomamos todas las hebras en esta forma y cortamos todo hasta que nos quede parejo. Una vez lista, tomamos una aguja lanera y una hebra de la misma lana, abrimos por la mitad, pasamos la hebra hacia arriba y le hacemos un nudo en la parte de abajo. Lo pasamos por completo hacia el otro lado. Retiramos la aguja y ya nos quedó la hebra por donde lo vamos a colgar. Ahora vamos a estar colocándole unas perlas, pero lo vamos a hacer con ayuda de un alambre delgadito. Lo doblamos por la mitad porque las perlas tienen el agujero pequeño y la aguja lanera no nos sirve. Lo vamos a colocar en esta forma y comenzamos a pasar las perlas. Cuando terminamos de pasar las perlas, yo les coloqué unas 5, pero cada uno le coloca la cantidad que guste. Ahora vamos a retirar el alambrito que usamos para pasarlas. Vamos a hacer 3 exactamente iguales y las vamos a pegar en la parte de abajo. Lo volteamos y justo en el centro vamos a colocar el primero y luego los otros 2, uno a cada lado separado y un poco más corto. Los vamos a pegar con un punto de silicona caliente. Cuando hayan secado por completo, giramos. Ahora vamos a terminar haciendo lo que sería la parte de arriba. Yo le voy a colocar una flor pequeña para tapar lo que serían los defectos que nos hayan quedado en esta parte. Y luego una perla en el centro. Y para colgarlo, cortamos un trozo de lana pequeño de aproximadamente unos 8 centímetros. Tomamos las dos puntas y le vamos a hacer un nudo en la parte de abajo. Lo apretamos y cortamos lo que nos sobró en la parte de abajo. Ahora lo giramos hacia la parte de atrás y justo en el centro colocamos silicona y pegamos el nudo y lo presionamos con cuidado de no quemarnos hasta que seque por completo. Una vez ya secó por completo, así nos habrá quedado. Ya estará listo para colgarlo. Así es como se ve en la parte de abajo. En la cajita de descripción les voy a estar dejando todos los enlaces de las flores y de las hojas por si gustan hacer estos mismos, pero ya les voy a mostrar de un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Ya terminado, así nos habrá quedado. Lo podemos colocar en cualquier parte de nuestra casa como decoración, combinarlo en diferentes colores y usarlo para regalar, ya que es una bonita opción y muy económica. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó,
por favor no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.